Hola, muy buenas tardes. En esta ocasión tenemos el gusto de tener al maestro Leonel Rojo, quien es el director del Registro Civil en el Estado de Querétaro, aparte de ser catedrático de nuestra Escuela de Derecho. Él tiene estudios de licenciatura por la Universidad de Valle de México y una maestría por la Universidad Autónoma de Querétaro. Bienvenido, Leonel, muchas gracias por aceptar la invitación. Y quisiéramos preguntarte un tema candente en tu calidad de director del Registro Civil, que nos ha apasionado últimamente a todos los juristas en relación al matrimonio de las personas del mismo sexo. Mucho se ha discutido este tema, que si Querétaro debe o no hacer la modificación al Código Civil, qué piensan las autoridades, si es un derecho que discrimina, si estamos hablando de una unión civil, como lo ha manejado inclusive la propia Defensoría de los Derechos Humanos. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todos. Efectivamente, la Corte ya se pronunció en primer lugar considerando violatorio de garantías o discriminatorio el concepto de matrimonio entendido como la unión de un hombre y una mujer. Esto lo consideró ya la Corte así a partir de un amparo que se interpone en el estado de Oaxaca. Aquí, como autoridad en el municipio, bueno, entiendo que este movimiento donde se han solicitado matrimonios igualitarios se ha presentado en diversos estados de la República. Aquí en el caso del estado de Querétaro se presentaron dos a partir de una asociación que se llama CUSEX, que es una asociación que defiende los derechos de este grupo de personas. Se presentaron dos amparos. La postura de la autoridad siempre ha sido pues, de apego a la ley. Nosotros tenemos prohibición expresa en el Código Civil. El Código Civil es muy claro, define el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer. En ese sentido nosotros no podíamos acceder a la petición del matrimonio entre dos personas del mismo sexo, pero en la misma contestación que nosotros les damos en la misma negativa, pues les manifestamos que nosotros acataremos la decisión que nos imponga en un momento dado la autoridad jurisdiccional. En ese sentido, pues plantean su amparo, interponen su amparo, el juzgado de distrito nos ordena revocar la negativa y celebrar el matrimonio, y en ese sentido pues procedimos. En esta semana tenemos dos matrimonios más igualitarios. ¿Cuál es tu opinión ahora como jurista, ya no tanto como director del área del registro civil, sino como jurista, como académico? ¿Realmente podríamos hablar de un matrimonio? ¿Realmente cuando se ha tratado de proteger en este esquema la figura jurídica hombre-mujer por aquel tema de la ayuda mutua, por aquel tema de la procreación, de la vida en pareja, inclusive desde el derecho natural, en fin, tantas cosas que arraigan, y sobre todo en Querétaro, siendo una sociedad tan tradicional de costumbres que ha procurado mantener mucho este tema en sigilo? ¿Cuál sería tu opinión ya como jurista? ¿Tendríamos que avanzar en ese sentido? ¿Crees adecuado? ¿Nos mantendremos al margen? ¿Cuál sería tu opinión? Bueno, yo más que como jurista hablo como demócrata. Como demócrata yo creo que tenemos que necesariamente avanzar y reconocer los derechos. Yo creo que una democracia se constituye, la mayoría se constituye por la unión de las minorías. Yo creo que se les tienen que reconocer todos los derechos, no puede haber ningún tipo de distinción ni ningún tipo de restricción a ninguna persona por ninguna condición o por la condición que sea, ¿no? En ese sentido, yo creo que se tiene que reconocer la figura del matrimonio. Finalmente, la Corte determinó que el matrimonio deja de ser o deja de tener como finalidad la procreación y tiene como finalidad pues otros aspectos más profundos que el hecho de crear, ¿no? El hecho de cohabitar, el hecho de guardarse fidelidad, de guardarse respeto, de la ayuda mutua, de la solidaridad, etcétera. Son situaciones que se dan en la pareja independientemente si son heterosexuales o si son parejas igualitarias. Entonces yo como jurista creo que se tiene que reconocer la figura del matrimonio. Yo creo que darle otra denominación u otro nombre a la unión entre dos personas del mismo sexo, sería también restrictivo en sus derechos. Tendríamos que reconocer el matrimonio sin ninguna distinción y sin ninguna limitación. Muchos grupos lo que están manejando como una postura radical en este tema es, por ejemplo, la parte de la seguridad social, ¿no? La parte sucesoria, donde efectivamente la unión de personas del mismo sexo ni siquiera se le reconocía la condición de concubinato, ¿no? Que, bueno, pues en este caso una pareja heterosexual tendría derecho a
a este beneficio que la ley establece, insisto, concretamente seguridad social y cuestiones de carácter sucesorio. Por eso es que muchos, inclusive el DF, había avanzado con la ley de sociedad y convivencia, luego ya adelantó con el tema del matrimonio. Tendríamos entonces que modificar nuestro código civil, tendríamos que tratar de enseñar en esta postura que tú nos comentas, basándonos en la no discriminación. ¿Vamos entonces en ese camino? Yo creo que sí, yo creo que es el paso siguiente, ¿eh? Ahorita el primer antecedente, bueno, yo creo que antes del reconocimiento de los matrimonios, se tuvo que reconocer primero a través de la vía de amparo, efectivamente lo que usted comenta, el reconocimiento a los derechos sucesorios y el derecho o el beneficio de la seguridad social. A partir de ahí se reconoce el matrimonio, y yo creo que el siguiente paso tendría que ser necesariamente legislar en ese sentido. De hecho, pues hay legislaciones que ya lo contemplan, digo, en el Distrito Federal ya es una cosa habitual el matrimonio igualitario. Yo creo que la tendencia tendría que ir por ahí. Existe un amparo ya en la legislatura, tengo entendido, donde ya un grupo de personas están solicitando ya concretamente la modificación del artículo 137 y eliminar el texto restrictivo. En este sentido, entonces, usted mencionó al principio que en esta semana van a tener 2 matrimonios más. Para que se lleven a cabo, primero tuvieron que ampararse ellos. Sí, ellos presentan una solicitud. Nosotros tenemos que negar su solicitud de matrimonio porque el artículo 137 del Código Civil no lo reconoce así. El artículo 137 establece en su parte normativa que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer. En ese sentido, nosotros tenemos que negar la solicitud de matrimonio, y lo que el juez de distrito nos ordena es revocar esa negativa y consecuentemente proceder a la celebración del matrimonio. Gracias. ¿Cuántas cosas no habrás visto tú en el registro civil? Inclusive otro tema por ahí que vi que te entrevistaron sobre los nombres que le están poniendo a las personas, y que ya hay una restricción inclusive, ¿no? Porque hay cada loco que le pone un nombre que pueda ser ofensivo inclusive, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar en relación a esos datos chuscos que bueno, hay en el registro civil? Efectivamente, pareciera que la actividad del registro civil es una actividad muy sistemática y muy monótona, pero no, nos encontramos todos los días con situaciones anecdóticas, con situaciones que se tienen que resolver. Todos los días estamos tomando decisiones con respecto a situaciones de extranjería, situaciones de homologar disposiciones jurídicas de otros estados, etcétera. Y también por ahí hace algunos meses salió una nota donde decía que en algún estado del norte de la República se había publicado una lista con unos nombres prohibidos. Aquí en Querétaro no tenemos nombres prohibidos, no tenemos lista, pero sin embargo sí nos enfrentamos a situaciones pues complejas, porque nosotros, en primer lugar, pues no le podemos negar el derecho a los padres de ponerle el nombre a sus hijos que ellos quieran. Sin embargo, también tenemos que ver por los intereses del menor. Les comentaba hace rato a mis alumnos que hace un par de días pretendieron registrar a un niño con el nombre de Jack Daniels. Nos tuvimos que negar. Pues vamos, le estaban poniendo el nombre de un vino. Era un nombre que en un futuro al niño le iba a ocasionar mofa o que le iba a ocasionar desprecio, y en ese sentido nosotros no pudimos acceder a ese nombre. Pero sí, todos los días nos enfrentamos con situaciones complejas. Hace también algún tiempo se presentaron unos egipcios a registrar un bebé. Nosotros pues, teníamos que registrar al niño por el derecho del jus soli, pues era un niño mexicano, un niño nacido en el territorio mexicano, hijo de padres egipcios. Pero resulta que para la religión que profesaban estas personas, se asentaba el nombre, y lo que nosotros conocemos aquí como primer apellido, allá se asienta el apellido del papá, y lo que conocemos como segundo apellido, allá se asienta el nombre del abuelo paterno. Entonces la mamá pasa a ser una figura puramente significativa en el sentido de que parió el bebé y hasta ahí llegó su función, pero todo se establece en la línea del papá. Entonces pues ellos, invocando obviamente su costumbre y su religión, pues pretendían registrar al niño bajo esas condiciones. Nosotros pues tuvimos que registrar así, no le podíamos tampoco desconocer su derecho a registrar en cuanto
como lo marca su religión. Entonces tuvimos que modificar ahí nosotros el sistema informático con el que trabajamos para poder anotar el nombre como lo estaban solicitando estas personas. Digo, son situaciones que se presentan pues todos los días. Todos los días nos enfrentamos con este tipo de aspectos. Digo, situaciones de extranjería, situaciones de filiación, insisto, de homologación de algunos criterios de otros estados. Bueno, lo tenemos que resolver todos los días. Claro. Sí, muy interesante, sobre todo algo que es muy chusco en el derecho en materia del estado civil de las personas, cuando te ponen estado civil, soltero, casado, divorciado, viudo, unión libre y otros, ¿no? Así es. Bueno, ¿qué está pasando, no? Bueno, incluso nosotros trabajamos todos los días con los certificados de nacimiento, que son unos formatos que expide la Secretaría de Salud, la Secretaría de Salud Federal. Son unos formatos autorizados, incluso foliados, que la misma Secretaría de Salud expide. Y en estos formatos, que son los documentos base, por llamarlo de alguna manera, para llevar a cabo el registro de un menor, pues efectivamente se establece como estado civil soltero, casado, viudo, separado o unión libre. Sabemos que solo existen dos estados civiles para efectos de la unión de las personas, el estado de soltero y el estado de casado. Claro. Leonel, pues bueno, ¿algún comentario final que pudieras dejarnos en torno a esta problemática que tú vives día a día como director del registro civil? Empezamos con el tema de los matrimonios del mismo sexo, un tema complicado, el tema del registro de personas que puedan ser el nombre ofensivo, en fin, tantas cosas que no se verán a la luz de la dependencia que tú diriges. ¿Algún comentario final, sobre todo para la gente que está formando en derecho en estos temas? ¿Cómo ves el camino que estamos siguiendo en materia jurídica en estos temas? ¿Alguna reflexión final que nos puedas compartir? Muchas gracias. Bueno, yo sí invito a mis alumnos, siempre lo he hecho, a seguir el camino del derecho, el camino del abogado. La práctica jurídica tiene muchísimos matices, no únicamente es el litigio, no únicamente es el como juzgador. En todas las áreas que te desempeñes existen partes que se pueden aprovechar, partes que apasionan, partes que también pueden ser frustrantes, partes que también pueden ser desagradables. Sin embargo, vale la pena luchar, vale la pena trabajar por el derecho, es dedicarle la vida. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, vamos a continuar con estas actividades y son contenidos que son muy valiosos, sobre todo para nuestra Escuela de Derecho, que está cada vez consolidando. Así es que muchas gracias. Gracias. Muy buenas tardes.